como siempre, lo que hacer es que voy a ser un recaudador de impuestos y me voy a encargar de mantener el orden. Pero quien juzga, sigues tú con tus usos y costumbres. Es por eso que es el Sanedrín que lo acusa. Y por eso van la guardia por él. Y por eso Pilatos decir, bueno, ustedes lo acusan, ustedes lo juzgan, ¿yo aquí qué hago? Me lavo las manos, porque aunque no me parece que este hombre haya cometido un delito, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, sus usos y costumbres, sí lo hicieron, sí lo hizo. A los ojos de Roma no. Porque acuérdate que a Roma no le venía ni bien ni mal que dijeran que Jesús era el rey de los judíos. A los que sí perjudicaba era el Sanedrín. Y fíjate qué ironía, ahora Roma es la que usa ese estándar. ¿Sí? Vaticano, no Roma. Vaticano, no Roma. Hay que separarlo. La misma. El Imperio Romano desapareció. Solo cambió de nombre. Ahora, ¿cómo se llama? Pues tú lo acabas de decir. ¿Vaticano? No, bueno, no me parece, pero bueno. ¿No es un imperio religioso? Pero es otro, no es Roma. Pues nomás evolucionó. No, o sea, estás ofendiendo al Imperio Romano. En serio. El Imperio Romano llevó civilización a donde iba. ¿Así? Ujú. Actualmente todavía están vigentes las calzadas que se construían. Civilización así como lo trajeron los conquistadores Ya españoles. sabía que así sale esto. Sí. Sí. Trajeron educación. Sí. Ujú. Aquí no había. Eran ignorantes. Ya volvemos otra vez. Trajeron educación. ¿Había matemáticas? Sí. Astronomía. ¿Y quién Arquitectura. ¿Y quién estudiaba? Como ahorita, ¿quién puede? Sí. Quien tenía el poder, el que formaba parte de la casta alta. En cambio, la iglesia cuando llegó Los mató a los que les no. daba educación a todos parejos. ¿Educación o los convertía al cristianismo? Es que si no les daba educación no los podía convertir al cristianismo. O sea, ¿cómo ibas a evangelizar a alguien que no sabía leer? Tenías que enseñarlos a leer Para que pudieran. para que pudieran ser evangelizados. Para Para que ser permeara esclavizados. la fe. La fe que tiene que ver con la educación. Entonces, una persona que no sabe leer no es capaz de tener fe. Sí, pero no la fe católica en ese tiempo. A ver. ¿Me vas a decir que un ciego no es capaz de tener fe? No, Porque sabe déjame leer. te explico, no te adelantes. Resulta y que hasta la fecha la religiosidad y todos los usos y costumbres se transmitían en los pueblos originarios en la tradición oral. Sí. Entonces la fe católica o cristiana no tenía tradición oral, o sea, no había integrantes de los pueblos originarios que dijeran, yo me sé la historia de Jesús, yo me sé la Biblia, yo me sé esto y lo otro, y lo voy a poder transmitir a mis compañeros. No lo había. Por eso era necesario que aprendieran a leer para que pudieran leer la Biblia y se la pudieran leer a los demás, para que pudieran transmitir la doctrina. No es que si no sabes leer no tengas fe. La iglesia entendió perfectamente eso. Por eso fue una de las estrategias. Y eso, tú puedes decir que hicieron mal, bueno, pues, pero también hubo puntos buenos. A muchos católicos no les gusta leer, por eso van a misa, porque ahí les leen el librito. ¿Tú por eso, si te gusta, por eso no vas? ¿O cómo? Yo no necesito ir para creer, te lo dije la vez pasada. Ah, no, pero estamos hablando que dices que los católicos que no les gusta leer son los que van a misa. A muchos, dije. Ah. No les gusta leer. Ya te estabas No, metiendo. te dije a muchos católicos. ¿A la no les mayoría? gusta. A muchos, no sé si es la mayoría o si es minoría. pero Ay, son muchos. de estas cosas que ya no te saques.
Bueno, esa fue la razón por la que no, por la que la iglesia toma a bien evangelizar y alfabetizar, porque necesitaban alfabetizar primero antes de evangelizar. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Si los que estaban aquí no querían, ¿qué? ¿Y cómo sabes si querían? ¿Y cómo sabes tú? Si desconocían, ¿por qué iban a querer? ¿Ya abordamos el tema de por qué no somos mexicanos? No. Sí, ya lo abordamos. No, nada más fue una plática, pero no fue. Es que esa es cara. Porque eso se explica la razón por la que los pueblos originarios accedieron a la cristianización, como también accedieron a hacer alianza con el invasor europeo. Sí. Ahora vas a decir que eran malos. ¿Quién? Mis aztequitas. Vamos a los tuyos. Ya sabes cuál es la respuesta. Bueno, vamos, si le quitamos la Semana Santa y para explicarte. Sí. Yo sé qué es lo que quieres que diga. Ahí les va. Dice Porfirio que el maravilloso grupo étnico llamado Mexica Huasteca, que es lo máximo en la historia de la humanidad, que tenían, que no robaron. ¿Tú los viste? Traían, ¿Te robaron algo a ti? ¿me permites? Estoy diciendo que no robaron. No, pero lo dices con ironía. Cada quien manifiesta en su corazón lo que tiene dentro de sí. Que no robaron conocimientos ni nada, ¿verdad? Bueno. Resulta, amigos, que hay ciertos códices, o sea, no lo digo yo, ahí está, busquen, investiguen, que dicen que los señores mexicas eran un pueblo invasor que vino del norte, expulsados de las tribus que estaban en el norte. Expulsados. Fueron expulsados. No los querían ¿Y por entonces sus... por qué traían la instrucción de Huitzilopochtli? Bueno, pues está bien, espérame, déjame. Ellos fueron expulsados por sus prácticas sanguinarias de sacrificio a sus dioses, entre ellos Huitzilopochtli. Que no había sacrificios. No, pues ahora todo es color de rosa. No, señor, eso es parte de la estrategia para justificar. A ver, bueno, está bien, me dejas terminar mi Échale. perorata. Échale. Y ya después dices, no, este pelado es un mentiroso. ¿Sí? No, pues Entonces, tiene libre albedrío de eso. Los señores mexicas son expulsados, son un pueblo nómada que es expulsado de América del Norte y son guiados por su divinidad Huitzilopochtli, que les señala que tienen que ser, establecerse. Estoy hablando de lo que ellos dicen, que son guiados de Huitzilopochtli, donde les señala un lugar en el cual debe haber una águila devorando una serpiente. No sé qué otro dios por ahí trajo un pueblo vagando por todas partes y les dio un lugar prometido. No sé si te suena familiar. Eso será malo. Yo no estoy aquí para juzgar, yo nomás te cuento lo que ellos dicen, que eran guiados, que tenían la promesa de su Dios, de que donde encontraban una águila devorando una serpiente. Bueno, pero es lo que dicen ellos, y que la encontraron y que asentaron maravillosamente su reino, su ciudad, y crecieron intelectualmente, tenían escuelas, astronomía, arquitectura, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tuvieron la doctrina Monroe propia y se sentían merecedores de dominar. ¿Dónde ha sido esto en otras partes? No sé. A todos los pueblos que le rodean y someterlos a rendirles tributo y entregarles... ¿Al Imperio Romano te refieres? ¿O a qué? No, ellos llevaban arquitectura. Y llevaban, sí. Sí. De hecho, aunque lo digas sarcásticamente, una característica que tenía el Imperio Romano es que se mezclaba con la comunidad que era conquistada. Sí, pues de alguna manera tenía que... Y transmitía los conocimientos y todos eran considerados ciudadanos de Roma.
situación que no acontece en este tema que ¿No me estamos dijiste en el hablando. programa anterior que yo soy católico, apostólico y romano? Sí. Entonces, no te acabo ¿Fuiste de bautizado? decir, no te acabo de decir ahorita que el Imperio Romano nada más cambió de nombre y de Por eso. estandarte. Sí, tienes razón. Pero ahora es el Vaticano. O sea, pero no nada más el romano, eres católico, apostólico y romano. Ese imperio absorbió lo que era Roma. Pero no, siempre me cambias el tema. Confundes a las personas que lo están escuchando. Entonces, la verdad, desde la cosmogonía que tanto te gusta, Dale, Ya, ya sí, déjate. desde la cosmogonía, es que los señores andaban vagando, eran rechazados por los pueblos en donde se encontraban por sus nefastas costumbres, entre las cuales estaba el sacrificio de seres humanos. Te consta. No, yo no estuve ahí, o sea, digo, y no soy, o sea, yo hablo desde la cosmogonía, que no voy a dar ahorita sustentos bibliográficos, pero hay autores que lo sostienen, así como esos autores que no, pero así te lo pongo. Tío, como te digo, cuando termine, me llamas mentiroso, pero primero déjame mentir. Sí, o sea, entonces, ellos están antes de crear México Tenochtitlan, están con los señores de Azcapotzalco, son expulsados, pero negocian que quedarse en un islote, el cual es un nido de serpientes. Como era un terreno en el que nadie lo quería por la cantidad de serpientes que había, y ahí les dejan que se establezcan. Ahí les dicen que se establezcan. Y ahí comienza México Tenochtitlan y tienen la capacidad de tecnología, por ejemplo, que son las chinampas, para tener siempre alta producción de alimentos, lo que les permitió sostener una creciente población. Y aparte comerciar de los excedentes que tuvieron, ya que como estaban en un lote tenían acceso a agua y a cultivar sobre ella. ¿Y entonces dónde está la ignorancia? ¿Cuál ignorancia? Pues la que dices que vinieron a combatir los europeos. Si me permites, todavía no termino. Bueno, es que pues, si me vas a preguntar, me dejas terminar. Entonces, tienen un importante desarrollo gracias a tecnología, que eso se reconoce, y a su jerarquía militar, cómo se manejaban. Una vez asentados comienzan a sentirse dueños del territorio del que no eran, porque son invasores. Ellos invadieron Mesoamérica. No son pueblo originario de Mesoamérica. Comienzan a hacer la guerra de los pueblos cercanos y a obligarlos a que rindan tributos. Cuando llega la invasión europea a Mesoamérica, la misma historia dice que dominaban desde Mesoamérica hasta Chiapas, Guatemala, creo que llegaban. Y todo era sometimiento de pueblos. Cuenta la historia que hay un pueblo cercano al cual iban a casar a la hija del jefe, y en lugar de desposarla la desollaron. No me creas a mí, investígale. Pues yo soy un mentiroso. Le entregaron el sacrificio a su Dios, lo que provocó una guerra. El punto es que esa situación de sometimiento que tenían los pueblos originarios le permiten a los invasores europeos forjar alianzas que de otra manera no hubieran podido conquistar Tenochtitlan, porque las alianzas que tuvieron con algunos pueblos, ya es que llaman traidores a los tlaxcaltecas, pero traidores porque estaban sometidos. Ellos lo que hicieron es formar una alianza que les permitía librarse del yugo azteca. Les permitió conocimientos de terreno, les permitió aumentar sus hombres, les permitió conocimiento de tácticas en el medio, y en general les permitió conseguir el objetivo, que era tomar Tenochtitlan.
había mucho oro en Tenochtitlan, sí, pues era de los tributos que le entregaban los pueblos sometidos. Eso facilitó la invasión europea que termina con la caída de Tenochtitlan. Entonces, la ignorancia, que se señala, supuesta ignorancia, que yo no leí ignorancia, para cuando es porque los pueblos originarios no tenían conocimiento del idioma. Y te recuerdo que fue Isabel la Católica la que financia en un principio los viajes del señor Cristóforos Columbus. Reina de Castilla. De Cristóbal. Sí. Entonces, era de interés. Curiosamente la católica, ¿no? Era de interés de la reina traer a América la religión cristiana para que los señores originarios pudieran conocer el amor de Cristo y salvarse. Y con ello iba aunado que lo que criticas ahorita, ¿Qué? el tributo. Bueno, yo no te digo que, de hecho yo no juzgo si fue bueno o fue malo. El punto es que así ocurrió. Lo que no es cierto es que pretenden poner una imagen de que Mesoamérica era un solo país unido, que todos los señores de las diferentes culturas estaban de acuerdo con los señores mexicas, con sus costumbres y no hacían sacrificios y todo. Llegaban los mexicas y le decían, oye, me vas a dar tributo porque yo soy superior a ti. Y el otro le decía, ah, sí, que tienes razón, te voy a pagar. Claro que no, hubo un sometimiento militar de un pueblo que estaba acostumbrado a hacer la guerra porque vivía de la guerra. Llegó a un lugar donde no había guerra y comenzaron a someterlos. O sea, es decir, los pueblos originarios de América, al momento que llegan los europeos, ya habían sido sometidos a una invasión y ya estaban siendo saqueados por los señores mexicas antes de que llegaran los europeos. Lo que ocurre es una coyuntura cultural por la cual termina cayendo el imperio que los sometía y llega otro imperio a someterlos también. No, pues qué ganancia. Chido. Quítate tú para ponerme yo. Nomás te recuerdo que mientras los mexicos sometían, los europeos hicieron alianza. Pero no terminaron sometiendo, ni terminaron matando. Hay una cosa que se llama mestizaje. Pues es lo que alababas ahorita de los señores romanos que llegaban y se mezclaban con los demás. ¿Y qué tiene de malo eso? Yo soy mestizo. Sí. Ahora, entonces, considerando que los pueblos originarios de México, que lo que hoy es México, ya habían sido explotados, invadidos y denostados, es una falta de respeto llamarle mexicano a todo cualquier descendiente indígena de pueblo originario cuyo pueblo fue sometido por estos. Yo no me siento... Tú eres mestizo, tú no eres, eso. tú no entras en esa calidad. ¿Y la mayoría de los habitantes de este país no somos mestizos? Sí, Entonces, ¿cuál es el problema? pero yo no estoy diciendo nada de los mestizos, estoy hablando de los descendientes de los pueblos originarios, los de línea directa. Tú ya tienes sangre europea, pero aquellos que conservan su linaje, me parece, y es mi opinión particular, personal, que es una falta de respeto llamarles a ellos mexicanos cuando fueron los mexicas los que primeramente los sometieron y los explotaron a sus ancestros. Te puede no gustar. Por eso hay nación indígena. Sí, por eso. Te puede no gustar lo que te estoy diciendo, está bien. Entonces, ¿tú consideras que es malo pagar tributo? Pues vamos a hacérsela de pedo a Hacienda. Yo todos los días se la hago de pedo, por eso me traen de la chingada. Y por eso no pagas. No, yo sí pago, Entonces, porque si no me meten al bote. ¿Por qué los pueblos originarios pagaban tributo?
porque si no los mataban. Aunque debes de considerar que en la actualidad el problema no es que tributes. El problema es la trazabilidad de los recursos que tributas. Es decir, estamos conscientes que es necesario y es nuestra obligación de forma constitucional aportar para el país. El problema es que los recursos que aportamos los mexicanos terminan yéndose a bolsillos corruptos y a toma de decisiones no democráticas para gastarse y dejarse perder en necedades y en corruptelas. Ese es el detalle. Yo no me niego a tributar, lo hago. No me parece porque no me parece el destino que termina dándole el gobierno a esos recursos. Pues así estaban ellos, a lo mejor no les gustaba, pero... Sí, pero lo que ellos daban, ellos no tenían el derecho a recibir beneficios por las contribuciones. Bueno, es que no sean contribuciones, pero es el tributo. Los defendían, pues al final de cuentas es lo mismo. No, una cosa es tributar y otra cosa es contribuir. Las contribuciones se dividen en tres: impuestos, derechos y aprovechamientos. Pero derivan de la misma chica. No, señor, tienen naturaleza diferente. Y nomás porque no es tema de este canal, sino ahorita me vendrá una cátedra de por qué estamos mal. Pero el hecho es de que también no todos los que se llaman mexicanos, a los que se les llama mexicano, tienen sangre mexica. No todos. Y hay mucho más sobre este tema, pero el YouTube, la sociedad protectora de las ideas de Porfirio y uno que otro racista me mandaría a la cárcel. ¿Racista estás haciendo tú? ¿Por qué soy racista? Sí, porque estás denostando a los señores mexicas. Yo solo estoy viendo una parte de la historia. ¿Yo qué? Yo no discrimino a ningún mexica. Es más, creo que no conozco a ninguno. Entonces, ¿por qué tu indignación si no conoces a ninguno? ¿Por qué consideras una falta de respeto? Pues que deja que sean ellos. Porque los pueblos originarios... sí, pues, deja que un niño, y mala la comparación, deja un niño que se queje porque no le gusta lo que hace. Puede quejar. Trabaja para que democráticamente realmente sean iguales en derechos y obligaciones los descendientes de pueblos originarios. La Constitución dice que todos somos iguales. ¿Se cumple? Entonces todo es maravilloso. Todo está bien. Yo sé por qué vas a votar entonces. ¿Te quejas de la situación? El próximo junio. ¿Te quejas? Yo sí me quejo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Porque en ciertas cosas dices, es que hay que respetar los usos y costumbres de nuestras etnias. ¿Y por qué en otras les vale gorro? O sea, cuando les conviene, si somos a toda madre con nuestros hermanos de pueblos originarios. Mira, yo traigo algo original. Y cuando no nos conviene, no. Es hipocresía. El libre albedrío. Hipocresía. Ahora sí, dime que miento. Pues ya. Era sobre. Ya se me olvidó lo que te iba a decir. Así me imaginé. Era sobre la marcha. Por eso no quisiste así que me imaginé. Por eso no quisiste que. No, es que tengo que terminar la idea. Pues sí, pero para cuando la terminas ya divagué y ya valió mal. No, pues te espero, no hay bronca. No. Ya, échale chingazo. Deja verlo otra vez y ya. Bueno, sí, lo que quieras, aquí estamos. Ya está. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Faltan los tesoros? A ver, échale porque ya son las 11. ¿Se te hace calabaza al carro? Ahí. No, pues cuéntanos tus aventuras de tesoros, los que te sabes.
Ah, ya, me acordé. Dicen... Estoy sudando, cabrón, todo lo que me haces pensar. Sí, y mira yo. Pues el que trabaja... No, pues es que te estás mortificando por algo que no puedes solucionar. Bueno, adelante, continúa, por favor. Decía mi abuelo que donde había un tesoro, generalmente la gente veía arder. Échale, échale. Entonces, la otra ocasión yo te comentaba que cuando yo era niño, una ocasión, iba con mi hermano y vimos en la casa de una señora que se llamaba Doña Pola, que ya murió, que salía una llama de lumbre por aquí de este tamaño, Ajá. entre verde y así, verde y azul. Pensé que yo me lo había imaginado, pero luego me dice mi hermano, ¿viste? Digo, ¿qué? ¿Viste que se estaba quemando algo ahí? Ahí con Doña Pola. Le dije, ¿tú también viste? Dijo, sí. Y fuimos a ver y era una casita de palitos cerca de madera y estaba intacto, no había señas de que se hubiera quemado algo ahí. Y llegando le comentamos a mis papás y me dice mi papá, seguramente ahí hay algún tesoro. Y comentan que quien lo ve está predestinado a obtenerlo. Porque dice, si van dos personas, generalmente eso se hace individual, porque si van dos personas, luego ya empieza como que la envidia o la avaricia y se cambia de lugar, se esconde. Aunque tú veas que es ahí en ese punto, escarban, pero no encuentran nada. Entonces se supone que debe ir solamente la persona que ve, porque es para él. ¿Y lo sacaste? No, ¿No sacaste el tesorito de la señora? ya se ve, se murió. Pero era de ella. Sí. Ah, no, estaba en el terreno de ella. Ajá. ¿Qué color es característico? ¿De qué metal es característico el color verdoso azul? ¿Del oro? No, tristemente no. No sé. Del cobre. ¿Ah, sí? Entonces no era oro. No, sí puede ser oro, pero recuerda que en aquel entonces, digo, especulando, podía haber habido oro, pero en un cántaro de cobre o de bronce. Y es más volátil el cobre o el bronce que el oro. El oro es más perfecto, lo estaban platicando hace rato. Por te digo esto por el color de la flama que viste. Sí. Es como, por ejemplo, cuando dicen que la aristocracia es de sangre azul. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre humana es roja? Por los glóbulos. Porque tiene alto contenido en hierro. Uh-huh. Y el color del hierro es color rojo. El color del cobre, cuando el cobre se oxida, ¿qué color toma? Verde. Verde azulado. Entonces, aquellas personas de la aristocracia a las cuales se les llama de sangre azul es por su alto contenido de cobre en su sangre. En nuestra sangre corre oxígeno y se oxida. Cuando el fierro se oxida, es rojo. Bueno, es naranjadito, ¿verdad? Pero ya en la sangre es rojo. Es como el cobre, es como verdoso, pero ya en la sangre se vuelve azul. Así el hierro se vuelve rojo. Así. Entonces, aquellas personas de sangre azul es por eso, por su alto contenido. ¿Y obedece a la alimentación? ¿O ¿Quién más tiene altos contenidos de cobre en su sangre? No se va a gustar. ¿Quién más tiene alto contenido de cobre? No sé. ¿Los del Tercer Reich? Los reptiles, no, esos eran anfíbicos. No. Porque también hay sangre, como cierto individuo que yo conozco, que es púrpura. Pero es alto conocimiento y por eso se cobra. ¿Quién Pero tiene sangre? ya te dije bastante, ¿eh?
Ya te conté bastante. Para que empieces a decir por qué soy mentiroso y todo eso. Por eso hay, inclusive hay películas y libros que se llaman ríos de sangre, río de color púrpura o algo así. Los ríos de color. Los ríos de color púrpura. Todo, acuérdate que no hay casualidad, hay causalidad. Hoy está muy buena esa película. Está bueno. Bueno, entonces, la razón por la cual se llega a ver, sobre todo cuando hay humedad en la tierra que está lloviendo, fuego, en donde hay no solamente tesoros, sino metales enterrados en el suelo, es por que se filtra el agua, se libera oxígeno y se enciende el oxígeno. O sea, se genera una combustión. Todo metal desprende gases. Entonces, el fuego que tú veas va a ser resultante del metal que esté enterrado luego de su acción con el oxígeno. De esa manera es como se manifiestan esas... No es nada mágico. No, bueno, no desde mi cosmogonía, ¿verdad? Ya sabes que es una cosmogonía bastante atacada últimamente. Sí, pero no le quieres meter siempre. ¿Eh? No quieres, ¿cómo se llama? No quieres abordar todos los temas desde tu cosmogonía. No, lo que pasa es que las políticas de convivencia, no sé qué, de YouTube no me lo permiten. No, ¿en serio? Luego también podría ser acusado de crimen de conciencia. Tú ahorita me estabas diciendo racista. Y nomás por ejercer mi derecho a la libre expresión. Fíjate, imagínate. No. Yo no tengo nada en contra de ningún grupo racial. No. Al contrario, sobre todo estoy muy interesado en las féminas de cada una de las de cada una de las sí. razas. Oye, ¿has sacado algún tesoro? No. Fíjate que recientemente unos pelados que yo conozco andaban sacando un tesoro y se fueron con un detector de metales y que les marca. ¿Y lo sacaron? Metieron una mano chango. Mano chango es una, iba a decir marcas, ¿verdad? Pero pues es la máquina que hace una así excavadora. con una maldito alcohol, no me acuerdo, una retroexcavadora, sí. Pero es que tiene su telescópica, no sé qué. Bueno, la metieron y dieron con el metal que está